Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Sánchez Velasco, soy alumno del Centro Universitario de Tonalá de la carrera de médico cirujano y partero y voy a hablar acerca de climaterio y menopausia, esto para la clase de ginecología. Y bueno, abordando un poco de manera general el temario que vamos a abordar, se va a dividir en introducción, definiciones, la clasificación, un poco sobre la etiología del climaterio y la menopausia, fisiopatología, cuadro clínico, su diagnóstico, tratamiento, el pronóstico y las complicaciones. La menopausia como tal es un evento fisiológico que marca el fin de la etapa reproductiva de la mujer. Este como tal solo es una fecha en el calendario en el que pues se determina la última menstruación, pero no, solo implica, como por así decirlo, un solo día. Algo peculiar es que, a contrario que lo que se cree popularmente que comienza a los 40 años, realmente la edad de presentación de la menopausia es a los 47.6 años aquí en nuestro país, en México. Pero pues claramente hay un rango de presentación entre los 41 y los 55 años. Se toma como normal una edad de aparición de la menopausia superior a los 40 y si se presenta antes de 40 años se puede tomar como una presentación patológica hasta descubrir simplemente si es una menopausia temprana o, o es por alguna alteración. La transición a la menopausia se experimenta anualmente por alrededor de 1.5 millones de mujeres y existen múltiples factores asociados que tanto modifican el tiempo de aparición como pues, la sintomatología que acompaña al síndrome climatérico. Pero hay que hablar un poco para dejar en claro qué son estos términos. Como tal, la perimenopausia es este periodo de tiempo en el que tenemos entre un año antes de la presentación de la menopausia hasta un año posterior a este. Este es el periodo que podemos tener como perimenopausia. El climaterio es un periodo que abarca desde el inicio de la sintomatología, desde este inicio de la transición de la edad reproductiva a la senescencia en la mujer. Y pues con esto abarca desde la premenopausia hasta la posmenopausia. El síndrome climatérico es el conjunto de síntomas que llegue a presentarse durante la premenopausia y la posmenopausia, en lo que es el periodo climatérico. Y pues aquí es donde ya tenemos todas las manifestaciones como las alteraciones menstruales, las alteraciones psicosomáticas, los famosos bochornos o sofocos. Y pues son también las alteraciones del sueño que vienen por múltiples causas, tanto intrínsecas como extrínsecas de las propias alteraciones fisiológicas del climaterio. La menopausia es como tal un solo momento en el calendario en el cual se establece la última fecha de menstruación y esto clínicamente mediante anamnesis se hace de manera retrospectiva con un año. A partir de un año confirmado de la última fecha de menstruación es como que podemos dar el diagnóstico clínicamente de menopausia. La posmenopausia es el periodo posterior a estos 12 meses en el que podemos dar el diagnóstico de menopausia. Posterior a estos 12 meses tenemos a partir de este año, 5 años, la posmenopausia tardía. La posmenopausia tardía. Y aquí vemos un pequeño esquema para verlo un poco más gráfico, en el que el -5, -4 y -3 representan la edad reproductiva de la mujer desde la menarca hasta antes de la presentación de la premenopausia. Aquí podemos ver la principal variable que vamos a tener una vez que inicie el periodo de adaptación fisiológica, los niveles de la FSH, de la folículo estimulante. Mediante las adaptaciones en el ciclo menstrual,
Vamos a ir de variables a regulares en el inicio, regulares, pues claramente dependiente de cada mujer, hasta ya las alteraciones una vez más menstruales en el inicio de esta transición. La premenopausia la podemos tener en -2 y -1, en esta manera de clasificarlo, y la vamos a tener como inicial o avanzada. También vemos esta línea roja que es la que nos indica el tiempo de aparición de la menopausia, y lo tenemos en el calendario como o la clasificación 0. Esa es la menopausia. Y la principal alteración que vamos a tener es el aumento de hasta 10 veces de la folículo estimulante, que va a empezar a aumentar por unos temas que enseguida vamos a ver. Y ya después la posmenopausia, como les decía, la temprana y la tardía, que la primera va a abarcar desde el año hasta los 5 años, y la tardía va a ser desde estos 5 años posteriores a la confirmación del diagnóstico hasta el deceso. Y bueno, aquí de una forma muy clara de colores, es lo que les comentaba. El climaterio abarca todo el proceso de transición. La menopausia es una fecha rígida en la última fecha de última menstruación, que se confirma tras un año de amenorrea. La posmenopausia es todo el umbral que hay posterior a la menopausia, pero se empieza a contar posterior a este año que de amenorrea. Y la premenopausia, pues antes de la menopausia. La premenopausia, como les comentaba, abarca desde un año, es regularmente un año, puede ser incluso hasta 5 antes de la menopausia, y abarca solamente hasta todo lo que está dentro de los 12 meses del diagnóstico de menopausia, de esta amenorrea principal con la que se va a dar el diagnóstico. Y bueno, con factores etiológicos, el principal, eh, el principal factor que es el inicio de la menopausia es de alguna manera la obsolescencia que se tiene en la fisiología de la mujer para continuar en la etapa reproductiva. Lo que indica aquí la menopausia es una disminución de la cantidad folicular existente, la cantidad de óvulos disponibles en el ovario, y con esto va a haber una serie de alteraciones endocrinas por parte del cuerpo, pero principalmente como tal condiciones externas. Podemos tener tanto genética, que a la edad de presentación, que esto tiene mucho que ver, también como en todo el ambiente en el que se encuentre la persona, tiene mucho que ver a la edad en la que se va a inducir la menopausia. Las principales que podemos tener, como en cualquier otra patología, aunque en este caso es un proceso completamente fisiológico, es el alcohol, los cigarros o cualquier otra droga, puede tener una interacción con la edad de aparición, y este puede aumentar o disminuir según sea el caso. También se ha descrito, por ejemplo, en la raza blanca, se tiene un inicio de la menopausia de una manera más tardía que en otras razas. De una manera descrita, aunque no directamente, aún se tiene en muchos estudios que confirmar, pero se halló un hallazgo un tanto curioso que en la religión judía había una presentación en la menopausia de 0.6 años de manera más anticipada que no, en otros grupos religiosos. También la cantidad de actividad física que tenga una mujer o la cantidad de masa corporal está directamente ligada con la edad de presentación. A mayor masa corporal, a mayor sedentarismo, será mayor el tiempo en el que tarda en aparecer la menopausia. De igual manera, la paridad de la mujer, la cantidad de partos que ha tenido, va a ser indicador de una alteración en este tiempo de presentación. Aquellas que no han tenido partos en ninguna sola ocasión, pues van a tener una edad de presentación también
más temprana que aquellas que ya han tenido partos. Y otro hallazgo que se encontró es pues aquellas mujeres que se encuentran a altitudes más altas en sus ciudades de origen, también se ven alteradas por esta edad de presentación. La fisiopatología, pues para hablar de una manera un poco general, tenemos que en los primeros días del ciclo tenemos, bueno, en esta fase completa del ciclo menstrual, tenemos en los 28 días, de una manera pues normal, 2 picos de estrógenos y uno de progesterona. El primer pico de estrogénico es para la reclutación folicular y el pico de progesterona es para la fase lútea, que pues va también a la epitelización, para todas las adaptaciones adecuadas para recibir al cuerpo lúteo y pues así poder tener una correcta implantación. Esto de manera completamente normal, ¿no? Porque es importante recordar la fase lútea. Bueno, la fase lútea va a entrar una vez entrada la menopausia a tener interés, pues al no existir en algún momento dado, ya en la propia menopausia, un óvulo como tal que tenga la posibilidad de verse fecundado y que convertirse en el cuerpo lúteo, pues vamos a tener la característica principal de infertilidad. Y aquí en esta tablita que encontramos vemos una alteración de las hormonas, principalmente en la etapa de la perimenopausia y en la menopausia. La principal y la que se ve más alegremente alterada va a ser la folículo estimulante, que por un proceso que en la siguiente diapositiva les voy a comentar. La luteinizante también se ve aumentada, pero no tanto como es la folículo estimulante. El estradiol, que es el principal estrógeno, se va a ver disminuido. Es el principal estrógeno de la edad reproductiva. La testosterona, de igual manera, va a tener una alteración, pero pues no de una forma tan evidente, porque el ovario va a seguir produciendo estas hormonas. El que va a tener una alteración más estable va a ser la estrona, puesto que esta va a ser el estrógeno predominante de la etapa menopáusica. Entrando a la fisiopatología, que lo principal que va a predominar la menopausia es el estado hipoestrogénico, que es el que va a dar toda la sintomatología que se tiene con el síndrome climatérico. ¿Qué es lo que nos va a traer esta disminución de estrógenos? Principalmente va a ser el agotamiento de la reserva folicular, porque con el agotamiento de la reserva folicular también va por una alteración desde la cantidad hormonal secretada por estos órganos, desde el punto de vista que, por ejemplo, en el principio de la edad reproductiva, en la menarca tenemos cerca de 300.000 folículos funcionales, y llegando a los 38 años esta cantidad disminuye a 25.000, y en la menopausia tenemos simplemente 1.000. ¿Esto qué nos va a indicar? Principalmente esta disminución de la reserva folicular es lo que tiene cuentas en el aumento de la folículo estimulante, porque a menor cantidad de reserva folicular tiene que haber un mayor número de folículo estimulante para que llegue a hacer esta preparación folicular para la posterior ovulación, y al existir menor cantidad va a necesitar una mayor cantidad hormonal para llegar al mismo número de preparación folicular. Por eso tenemos el aumento de la folículo estimulante. A partir de esto,
el estrógeno, que va a verse disminuido, va a tener alteraciones en toda la fisiología corporal, desde las alteraciones en los vasos capilares, teniendo también una circulación sanguínea gonadal disminuida, estrechamientos de vasos, disminuciones de folículos primordiales, que es prácticamente pues, el agotamiento de la reserva folicular, y vamos a tener posteriormente a esto fibrosis estromal y degeneración hialina de la teca, que es lo que va a acompañar también la sintomatología. La disminución de estrógenos va a ir ligada a, a un aumento del aumento de gonadotropina, de la hormona reguladora de la gonadotropina y del aumento del FSH y de una LH. La LH en su aumento no se va a encontrar tan alterada, elevada como la FSH, debido a que la FSH se va a encontrar sumamente alterada por la ausencia de folículos primordiales de la reserva folicular de manera normal. Y con esta disminución de estos también se disminuye la hormona inhibina, que es la que también nos ayuda a regular la FSH. Aquí, como tenemos en cuenta el cambio del principal estrógeno en la menopausia, en la edad reproductiva, hacia el estrona, que es el estrógeno predominante durante la menopausia, posmenopausia y el climaterio en general, pues que primeramente va de la androstenidona hacia la testosterona, pues va a estar esta conversión. Pero al momento de convertirse en un estrógeno, al momento de entrar a la célula de la granulosa y después a la célula de la teca, al carecer de funcionalidad, una vez entrando a la etapa climatérica, va a tener que ser sintetizado estos estrógenos en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en las glándulas mamarias, por ejemplo. Y esto es lo que nos va a dar esta diferencia del 17 estradiol, beta 17 estradiol a la estrona. Esta aromatización, si no se produce en el ovario, va a tener esta diferencia bioquímica de ser beta 17 estradiol al ser sintetizado en el ovario, a pasar a ser estrona al sintetizarse en algún otro órgano. Y bueno, aquí en este esquema se tiene de una manera un poco más gráfica, la manera en la que primeramente se aumenta la hormona reguladora de gonadotropinas, mandando señales a la hipófisis con esta disminución de estrógenos, para que a su vez aumente la folículo estimulante y pueda, al aumentar el nivel de maduración de la reserva folicular, para que ésta produzca mayor cantidad de estrógenos. Esto, pues a pesar de que o sea, por más que se aumente la folículo estimulante, no va a haber manera de que sean sintetizados más estrógenos por actividad bioquímica, debido a que el principal productor de estrógenos pues no se va a encontrar activo por una disminución de reserva folicular, y esto también va a llevar a su vez a una resistencia de la folículo estimulante, que va a seguir este círculo de retroalimentación positiva. Y bueno, ¿qué es lo que nos lleva a la fisiopatología propia de la menopausia? Primeramente, esta disminución de estrógenos y de progesterona, como por el proceso que les he estado comentando, una disminución de la cantidad de folículos disponibles, va a ser el principal predisponente de que ya no exista una manera de sintetizar adecuadamente la cantidad de estrógenos adecuados, aumentando el nivel de folículo estimulante y aumentando también el nivel de la luteinizante. Con esta disminución vamos a tener una anovulación. Esta va a ir por periodos de alteración en el ciclo menstrual, en los que se va a encontrar ciclos ovulatorios y ciclos anovulatorios.
y hasta posteriormente encontrarse en un periodo de ausencia completamente de la ovulación, en el que pues ya nos vamos a tener una alteración fija, y pasaríamos a la amenorrea, que pues ya sería técnicamente la menopausia. El cuadro clínico de la menopausia empieza principalmente por lo más evidente, que son las alteraciones menstruales, que estas pueden empezar a ser un poco leves con un atraso o una anticipación del ciclo menstrual, primeramente de algunos días, pero lo que la mayoría de las mujeres manifiesta, hasta cerca del 75-80%, es el síndrome vasomotor, que es lo que se conoce realmente como entre la comunidad como los bochornos de la sudoración que tiene la mujer. Y pues son alteraciones propiamente de todo el ciclo de comunicación hipoficiario. Y tenemos síntomas acompañantes como son el insomnio, que pueden verse por esta incomodidad o incluso alteraciones fisiológicas en el que la calidad del sueño se verá alterada. También vamos a tener una fatigabilidad, irritabilidad y la habilidad emocional, dispareunia prurito vaginal, y esto es también por la disminución estrogénica, que son reguladores de muchas funciones dentro del cuerpo. Pero también vamos a tener acompañantes del síndrome vasomotor, principalmente depresión, que van a ser estas alteraciones psicológicas acompañadas principalmente y no ligadas completamente a la disminución de estrógenos, sino más bien a toda la serie de cambios físicos que se encuentran durante esta etapa. Porque vamos a tener también algunas alteraciones en los niveles en la presentación clínica de alteración cutánea. Esto principalmente porque los estrógenos aumentan en la producción de colágeno, y al existir una disminución de estrogénica, tenemos esta alteración en la resistencia de la piel, que es un signo característico de esta transición de la edad reproductiva a la no reproductiva. También vamos a tener manifestaciones genitourinarias, que principalmente vamos a tener desde la dispareunia, esto por una disminución en la lubricación genital. Vamos a tener también alteraciones en conductos urinarios, que esto por la disminución en la calidad de epitelial. Esto también nos va a condicionar a la paciente a estar en una mayor probabilidad de contraer infecciones urinarias, y también esta atrofia genitourinaria va a hacer que sea necesario tener una adaptación en el estilo de vida para tener cuidado principalmente en el momento de las relaciones sexuales. Al tener un recubrimiento vaginal mucho más sensible, mucho más frágil, es necesario tener precauciones extras, como desde la protección para evitar algún tipo de infección, hasta para no tener dispareunia, que para eso vas a tener la lubricación externa necesaria. También tenemos una regresión de la evolución de los genitales, va a haber una disminución de tamaño y de disminución de vello púbico. Y propiamente el cuadro clínico de las alteraciones psicológicas se va a ver predominado por cambios en el estado de ánimo, alteraciones del sueño y alteraciones psicológicas. Este va a ser tanto principalmente secundario al síndrome vasomotor, al tener esta incomodidad, pero también hay textos que hablan sobre la incidencia del
de todos los receptores estrogénicos a nivel del sistema nervioso central que pueden tener esta incidencia en las alteraciones cognitivas. El diagnóstico es meramente clínico, pero a partir de que se tiene la menorrea en un periodo de 12 meses, pero de igual manera se puede ver a través de la citología cervicovaginal. Por ejemplo, podemos ver este recambio celular que va a ser predominantemente de ser de células superficiales en el respaldo citológico, a pasar a un predominio de células intermedias o parabasales en la etapa menopáusica. Al tener esta disminución de epitelización uterina. También podemos tener una cuantificación de la folículo estimulante, que con esto podemos ver que de alguna manera indirecta la cantidad de reserva folicular al tener un aumento en la folículo estimulante. Podemos sospechar de la menopausia una vez que supere los 25 unidades internacionales. Pero para poder corroborarlo, hay que tener también una toma de la hormona antimullerinina, que esta nos va a indicar propiamente la reserva folicular. Si esta se encuentra disminuida, el FSH alterada hacia lo superior, tenemos un diagnóstico sugestivo de menopausia o de la etapa en perimenopáusica. También podemos hacer ultrasonidos pélvicos y exámenes generales de orina. Entrando con el tratamiento, lo principal y más importante, dado que muchas mujeres no tienen una clínica que sea imposible de tolerar, es los cambios del estilo de vida. Tanto evitar el abuso de sustancias, tener un aumento de la actividad física, una mejor alimentación, principalmente la prevención de lesiones por la fragilidad ósea que va a empezar a experimentar la mujer, una modificación de hábitos sexuales para evitar lesiones o infecciones y también tener una mejor salud dental. El tratamiento va a ser principalmente dirigido a corregir los síntomas que se tengan, por ejemplo, en una alteración muy grave de los síndromes vasomotores, pero también para prevenir, por ejemplo, la osteoporosis o la atrofia genital. Vamos a tener farmacológicos y no farmacológicos. También tenemos dentro de los farmacológicos los hormonales y los no hormonales, que los hormonales precisamente son, dependiendo de cómo sea el estado de cada mujer, se puede escoger entre estrógenos combinados con progesterona o únicamente estrógenos. Los no farmacológicos van a ser inhibidores de la recaptura de la serotonina y la norepinefrina. Estos van a ser de segunda línea, puesto que se utilizarán únicamente con alteraciones mayores o cuando no sea candidata al uso de terapia hormonal. El tratamiento farmacológico hormonal, vamos a tener principalmente el acetato de medroxiprogesterona, que estos se pueden dar, todos estos fármacos que tenemos aquí se pueden dar a dosis convencionales o a dosis bajas. Esto va a determinar, dependiendo de si es a dosis bajas, si únicamente se quiere mantener un nivel clínico de una sola hormona. Por ejemplo, en el caso de las dosis bajas se puede utilizar en pacientes con histerectomía, y en las dosis convencionales pues se trata de dar a pacientes que aún tengan que necesitar una cierta regularidad en su ciclo menstrual, por ejemplo, en las alteraciones en la premenopausia. La terapia combinada se va a dar principalmente a mujeres con el útero íntegro para disminuir el riesgo de cáncer y de la hiperplasia de endometrio. En las etapas de transición se recomiendan las terapias combinadas con secuencia, y en la posmenopausia las continuas combinadas. ¿Y estas cómo son? Principalmente, pues aquí tenemos los cíclicos y cíclicos combinados,
¿Cuál es la diferencia? El tiempo de uso de hormonal que se tiene. Por ejemplo, el estrógeno se va a utilizar del día 1 al 25 y el progestágeno se va a utilizar en los días del 10 al 14 en el régimen cíclico, pero en el cíclico combinado se va a utilizar de igual manera en el estrógeno y la progesterona del día 1 al 25, con estos descansos hasta el reinicio del ciclo. El continuo cíclico secuencial se va a dar los estrógenos de manera ininterrumpida y el que va a tener un recambio va a ser el progestágeno del 10 al 14 cada mes. El continuo cíclico de ciclo largo se va a esperar de igual manera, el estrógeno se va a dar de manera continua y el progestágeno se va a dar por 14 días cada 2 a 6 meses. Por esto es secuencial de ciclo largo, porque pues, se espera demasiado tiempo para llegar a dar de nuevo el progestágeno. El continuo combinado, tanto el estrógeno como el progestágeno, se dan de manera ininterrumpida y el intermitente combinado se da el estrógeno diariamente y el progestágeno se va a dar en ciclos de cada 3 días. La terapia estrogénica estándar, únicamente la estrogénica, se va a dar acetato de medroxiprogesterona al 0.625 miligramos, el estradiol a 1 miligramo y el estradiol de dosis bajas a 0.125 miligramos. Las dosis con progestágenos que se van a dar, tenemos aquí 5 principales progestágenos que se pueden administrar. El acetato de medroxiprogesterona es uno de los más utilizados. Se puede dar en dosis de 2.5 miligramos o hasta 5 miligramos en 12 días. La progesterona micronizada se va a dar de entre 100 miligramos a 200 miligramos entre 10 a 12 días. El acetato de noretridona de 0.35 miligramos dosis día hasta 5 miligramos cada 10 días. Dropsirenona, 3 miligramos al día, el levongestrel, el 0.075 miligramos día. El tratamiento suplementario que se da por el riesgo de osteoporosis, de 1000 a 1200 miligramos de calcio y de 8000 a 1000 unidades internacionales por litro de vitamina D. Esto para prevenir principalmente la degeneración ósea. Y ya en el tratamiento no farmacológico, en mujeres que no sean candidatas para la administración de terapia hormonal o en aquellas que no la deseen, pues se van a dar estrógenos pues vegetales, fitoestrógenos, que principalmente vamos a tener a las isoflavones, que pues son fitoestrógenos derivados de la soya. En el camote mexicano, de igual manera, tiene cantidades aceptables de fitoestrógeno y valeriana. También tenemos cuméstanos, que estos son fitoestrógenos de la alfalfa. Y también ante un régimen de tratamiento hormonal se debe de cuestionar a la mujer acerca de su consumo para ver si puede haber algún tipo de adecuación en el tratamiento. Esto es recomendable acompañarlo junto a una dieta baja en grasas saturadas para aumentar el bienestar de la mujer y no tener ningún tipo de riesgo cardiovascular externo añadido. Las complicaciones de la menopausia, principalmente, y de la menopausia va a ser principalmente que va a haber un riesgo mayor de osteoporosis, un mayor riesgo de síndrome metabólico y un aumento de riesgo cardiovascular. Y las complicaciones del uso de terapia hormonal va a ser un aumento en el riesgo de cáncer y un aumento en el EBC y en el tromboembolismo venoso. Aquí es donde se debe de tomar la adecuación de si una paciente es apta para tomar terapia hormonal, si tiene algún tipo de riesgo de cáncer familiar o ya ha tenido cáncer anteriormente, pues se va a evitar darlo a la paciente para que no tenga un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. El pronóstico es muy favorable
mientras se tenga la vigilancia completa por el riesgo de osteoporosis, por el riesgo de mayor riesgo cardiovascular, por el mayor riesgo de cáncer. Mientras se mantenga bajo vigilancia, el pronóstico es muy bueno. Normalmente la terapia hormonal acaba por completo o en una gran medida el síndrome vasomotor, que es los bochornos que va a presentar durante todo el tiempo. Y esta vigilancia, ¿cómo se va a hacer? Con mamografía para cuidar el tema del cáncer de mama, densitometría para cuidar el tema de la osteoporosis, citología continua para ver que no haya una hiperplasia endometrial y el riesgo de cáncer, glucosa sérica por este síndrome metabólico, por alteraciones en el metabolismo de los lípidos, una vez con esta este hipoestrogenismo propio de la etapa climatérica y una mejor nutrición. Bueno, eso fue todo por mi parte. Espero les haya servido. Muchas gracias.